¿Cuántos quieren ir a la palabra del Señor? Bueno, pues vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia en este momento. Si usted tiene Biblia, le voy a animar que pueda abrirla en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y confío que esta palabra sea motivante de parte del Señor para cada uno de nosotros. Hemos comenzado el año hablando acerca del Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios que es todopoderoso, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios único que se manifiesta en tres personas. Nosotros creemos en el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, quien envió a su Hijo Jesucristo, quien dio su vida, quien se sacrificó, quien murió en la cruz por nosotros. Pero no solo murió y fue sepultado, sino que creemos que resucitó y después ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Nosotros creemos eso. Y también creemos, como el Señor mismo, el Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría. Y el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo ha venido porque ha sido enviado por el Señor Jesucristo, y ahora es la tercera persona de la Trinidad la que se está moviendo aquí en la tierra, y es de Él, del Espíritu Santo, quien el Señor nos ha motivado, nos ha estado impulsando para que comencemos el año hablando de Él. Hoy vamos a hablar acerca de ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Yo estoy con mucha expectativa de lo que el Señor quiere hacer, o de lo que el Señor ya está haciendo en las vidas de aquellas personas que están rindiendo, que estamos rindiendo nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo. La semana pasada vimos el primer tema, estuvimos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo, y vimos que el Espíritu Santo se manifiesta en forma de fuego. Hay personas que cuando reciben la llenura del Espíritu Santo, y esto es una promesa que Jesucristo dejó para todos nosotros, es que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en algunas personas, se manifiesta como un fuego, no como un fuego que daña, sino como un fuego que limpia, como un fuego que toca el corazón, que nos llena de paz, que nos hace sentir vivos, que nos hace entender la razón por la que estamos sobre esta tierra. El Espíritu Santo viene en esa forma para limpiarnos de nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos ante el Señor, porque el Señor pagó el precio. Él fue el que sufrió el castigo por el pecado nuestro. Pero el Espíritu Santo viene para traernos convicción de pecado y que podamos declarar arrepentimiento. Y lo hace como fuego purificador en nuestros corazones. Pero también ese fuego significa que Él quiere avivar nuestros corazones. Porque lo único que marca la diferencia entre un cristianismo muerto y un cristianismo que está vivo es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia entre tener una religión y conocer y tener una relación con Cristo. Porque aquí no estamos hablando de religión. De lo que estamos hablando es de que cada uno de nosotros tenemos el desafío de vivir con el Señor, de vivir relacionándonos con Él, hablando con Él, sabiendo que Él está a nuestro lado. Y eso es por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también dijimos que se manifiesta como viento, como un viento recio. Ese viento vimos que era algo que rompe los prejuicios, que hace que entendamos que ya no hay unas personas que son mejores que otras, sino que para Dios todos somos sus hijos amados. Él nos quiere a todos por igual. Él quiere a todas las personas, no importa de qué nación, de qué raza, no importa. El Señor ama a todos los seres humanos. Y eso fue algo que el Espíritu Santo tuvo que cambiar en la mentalidad de la gente de aquella época, porque ellos pensaban que solo era para unos pocos, que Dios solo era para unos pocos. Y cuando ellos vieron que el Espíritu Santo sopló con ese viento recio y vio que se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y la gente de distintas naciones entendía lo que estaban diciendo, que eran las maravillas de Dios, ellos se quedaron sorprendidos.
y tuvieron que empezar a renovar su forma de pensar y decir, ya no hay partos, medos, elamitas, sino que todos son un mismo pueblo en Cristo nuestro Señor. Y vimos también que la tercera manifestación del Espíritu Santo era en forma de paloma. Dice la Escritura que cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán por parte de Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino y se manifestó sobre él en forma corporal como paloma. Esa paloma simboliza la sensibilidad del Espíritu Santo. Simboliza que al Espíritu Santo se le puede contristar cuando nosotros nos ponemos renuentes a ser corregidos en aquello que tenemos que ser corregidos por Él. El Espíritu Santo requiere que nosotros vayamos a Él con paciencia, con una actitud de quietud, de tener un tiempo privado, de escuchar su suave brisa, su silbo apacible que quiere hablar a nuestros corazones. Pero claro, ¿para qué hace todo esto? Queridos hermanos, las manifestaciones del Espíritu Santo son como anuncios. El Espíritu Santo viene sobre una vida, le da un impacto, le muestra que Dios existe de verdad, pero a partir de ahí no es que vaya todo el rato dándote manifestaciones, sino que lo que hace es que te anima, te motiva a través de una manifestación a que tú luego sigas en un proceso continuo de relacionarte con Él. La cuestión es que no podemos estar anhelando la manifestación, aunque Él a lo largo de nuestra vida puede darnos distintas manifestaciones, pero la cuestión, lo más importante no es la manifestación en sí misma, que Dios lo hace como un anuncio para decirte, sí estoy contigo, sí te amo, sí te voy a ayudar, sí te demuestro que estoy a tu lado, pero luego comienza un proceso de fe y un proceso de caminar con Cristo, un proceso de escucharle, de atenderle, de ir decidiendo conforme a lo que enseña la palabra. La manifestación es un evento, pero luego viene el proceso, ese proceso de caminar en relación con el Señor. Y todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si lo dice conmigo? Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero también necesitamos aprender a obedecer. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo y aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, esa voz no viene simplemente para que la escuchemos, sino para que la obedezcamos, para que la pongamos en práctica. Por eso, lo que vamos a ver en esta tarde es algunas personas que podemos ver en el libro de los Hechos que recibieron al Espíritu Santo y que fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nos relata los comienzos de la iglesia. Fue el primer momento cuando la iglesia comenzó a desarrollarse. Y vemos ahí ejemplos de creyentes que fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y de cada una de estas personas que vamos a ver en esta tarde, nosotros podemos extraer lecciones valiosas para nuestra vida, porque todo lo que aparece en la Biblia fue dejado por Dios como ejemplo para nosotros. Y lo que aconteció a las personas que aparecen ahí en la Biblia, Dios lo dejó reflejado para que sirva como ejemplo para nosotros, para que nosotros tomemos ejemplo de ellos. Por tanto, todos debemos ser llenos del Espíritu Santo y aprender a obedecer a la voz del Espíritu. Vamos a ver esos tres ejemplos. En primer lugar, vemos que Felipe obedeció a la voz del Espíritu Santo. Y ahora le voy a contar quién fue Felipe. Pero dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace,
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y le dijo, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿lo ve ahí? Ahí está el Espíritu hablándole a Felipe. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí vemos cómo Felipe oyó la voz del Espíritu Santo. Vemos cómo Felipe oyó al Espíritu Santo y lo oyó por dos veces. Por dos veces, en una ocasión le dijo, ve por el camino que desciende de Jerusalén, porque Jerusalén está en una cota elevada. Dice, ve por el camino que desciende de Jerusalén y que va hacia Gaza, que es un camino desierto. Era algo que él no tenía que hacer, pero él no tenía que transitar ese camino, pero él escuchó, él fue sensible a la voz del Señor y él obedeció y fue por aquel camino aún sin entender. Y cuando empezó a caminar por ese camino, vio que venía una carreta, venía un carro ahí con este hombre que era un alto funcionario de Etiopía. Dice que él venía en ese carro y en ese carro él venía leyendo en la escritura al profeta Isaías. Pero también nos relata el pasaje, luego si usted quiere lo lee en casa, en su Biblia, nos relata el pasaje que él estaba leyendo pero sin entender. Él no entendía lo que decía el pasaje. Y entonces cuando Felipe se junta al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe le habla y le explica que lo que él estaba leyendo hacía referencia al Mesías, al Señor Jesucristo, quien había venido, quien había predicado, quien había hecho milagros y que había sido cruelmente ajusticiado en la cruz, muriendo por el pecado de toda la humanidad. Y entonces él entiende. Ahora lo relatamos. Pero fíjese, Felipe podía oír la voz del Espíritu Santo porque Felipe, además de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, tenía un corazón predispuesto a la obediencia. Era un hombre dispuesto a obedecer. Fíjese quién era este Felipe. Vemos que en el libro de los Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6 nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí vemos, ahí estaba ese Felipe del que estamos hablando. Felipe fue elegido por los apóstoles como un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y fue elegido, ¿sabe para qué? Para servir las mesas, porque había mucha gente que se había convertido y estaban haciendo una distribución diaria de alimentos para poder que toda esa gente estuviese atendida en su necesidad. Y crecía tanto que los apóstoles no daban abasto. Entonces por eso hablaron para elegir a estos hombres. Ahí está Esteban, Felipe, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Dice, a los cuales, dice el versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y le ponían las manos para orar por ellos y comisionarlos para el trabajo. Pero después que Felipe trabajó de esta manera, Dios empezó a usar a Felipe en otra manera. Él fue fiel en lo poco, él fue fiel en aquello que parecía menos digno, y sin embargo Dios tomó de su vida para ser un hombre que llevaba el Evangelio, que compartía el Evangelio y que lo hacía con poder.
Fíjese cómo el Espíritu Santo estaba con él. Pero él era un hombre obediente. ¿Para qué va a hablar el Espíritu Santo a una persona que luego no quiere obedecer a lo que el Espíritu Santo le está diciendo? ¿Verdad? Por eso el Espíritu Santo busca que nosotros tengamos un corazón sensible y que tengamos una actitud dispuesta también a obedecer. Y porque Felipe obedeció a la voz del Señor, entonces lo que sucedió es que aquel alto funcionario de Etiopía aceptó a Cristo como su Salvador. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, 36 al 39. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por el camino. Amén. Esto de que le arrebató, parece que es que Felipe desapareció de una manera, digamos, milagrosa de ahí, de ese lugar. Lo que sí es cierto es que este hombre estaba con una presencia de Dios en su vida que era realmente algo extraordinario. La cuestión es que Dios nos llena de su Espíritu. Él quiere hacerlo igual que lo hacía con estas personas. Él lo quiere hacer con nosotros. Si nosotros abrimos nuestro corazón, le buscamos con todo nuestro corazón. Él quiere llenarnos de su Espíritu. Él quiere que podamos oír su voz. Pero es que además, Él quiere que si oímos su voz, que aprendamos a ser obedientes a aquello que Él está diciéndonos. Y por tanto eso nos va a ayudar, como ocurrió con Felipe, a testificar con mayor eficacia. Amén. Que el Señor nos ayude para que, llenos del Espíritu Santo y obedientes a su voz, cada uno de nosotros, al igual que Felipe, podamos testificar con eficacia y dar a conocer el mensaje del Evangelio del Señor. Porque el etíope, este hombre dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. La segunda persona que vamos esta tarde a observar, que fue una persona que fue llena del Espíritu Santo y que escuchó y obedeció a la voz del Espíritu Santo, es a un hombre llamado Ananías. Ananías obedeció a la voz del Espíritu. Dice también ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 10 al 18. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene aquí autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Ahí ocurrió que el Espíritu le dijo a este hombre, a Ananías,
uno de esos discípulos, de tantos discípulos que ya estaba viendo en aquel tiempo, que fuera y orara por Saulo. Saulo es la misma persona que Pablo. Saulo y Pablo son la misma persona. Usted ha oído, vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Bueno, pues el que escribió varias de las epístolas que hay en el Nuevo Testamento fue Pablo, que es este mismo hombre al que en este comienzo Ananías va a orar por él porque había quedado cegado por una luz cuando el Señor se le apareció. Y dice que el Espíritu le dijo a Ananías que fuera y que orara por él. Y Ananías, a pesar de que tenía miedo, ¿sabe? Ananías tenía miedo porque este Saulo, que luego fue Pablo, este Saulo, este Pablo de Tarso, fue, antes de conocer a Cristo, antes de tener un encuentro personal con Cristo, un hombre que se dedicaba a perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a los cristianos. Y este Saulo está ahí ahora ciego, porque Dios lo había dejado ciego, lo había dejado una luz cegadora, lo había dejado sin la posibilidad de ver. Y estaba ahí en un lugar orando por 3 días, orando, hasta que llegó Ananías. Y vemos que cuando Ananías llega, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve. Y le dio la dirección exacta donde estaba Pablo. Dice, a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él allí, aquí, él ora. Así que Saulo estaba orando, estaba sin saber qué pasaba, estaba buscando de Dios, preguntándole a Dios. Y Ananías, por otro lado, estaba siendo comisionado por Dios para ir al encuentro de él. Y entonces le dijo, después de esa discusión, ve porque instrumento escogido me es este. Es decir, Dios ya tenía un plan con Saulo, igual que tiene un plan contigo. Amén. Y conmigo y con cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene una razón por la que nos tiene a nosotros aquí en la tierra. Y si no nos hemos ido de aquí es porque todavía estamos trabajando para cumplir la misión de esta tierra. Amén. La cuestión es que por la obediencia de Ananías resultó algo muy grande, una gran obra. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y fue además luego comisionado por Dios, fue encargado por Dios de que predicase el Evangelio a los gentiles, es decir, a todos los seres humanos de la tierra que no eran judíos. Ellos los llamaban así, los llamaban gentiles. Entonces, Pablo fue encargado, fue el apóstol al resto de la humanidad, a todos los gentiles. Y como resultado de este trabajo, de esta valentía de Ananías, de atreverse ahí a pesar de que sabía que era un perseguidor, como resultado de eso, muchos aceptaron a Jesucristo bajo la labor de Pablo cuando él predicaba. Y por tanto, una cosa que podemos aprender para nosotros es que nosotros también, al ser llenos del Espíritu Santo y obedecer la voz del Espíritu Santo, debemos hacerlo incluso cuando nos parece que es complicado lo que el Señor nos está mandando. Pues si el Señor nos manda, aunque sea difícil, aunque tengamos temor, nosotros vamos a ver el resultado de parte del Señor. Sí, Señor. En una ocasión estaba orando, y estaba orando por una persona que estaba en el hospital. Estaba ya en una situación difícil, estaba en una situación terminal. Y a mí me daba mucha pena ir a verla a esa persona en el estado que estaba, ¿no? Y estaba orando y entendí algo. No es que a mí me hable así con voz audible el Señor, pero se hizo un versículo de la Biblia se hizo
vivo en mi corazón en ese momento. Yo estaba en una lucha, ¿no? Yo estaba en una lucha interior. Yo no quería ir al hospital. Yo no quería ir a ver a esa persona en el estado que ya estaba. La había ido a visitar en otras ocasiones, pero en el estado que ya estaba, no quería ir. Y vino un versículo y se hizo tan fuerte en mi corazón que me decía: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y fue como un resorte, ¿no? Me levanté de ahí de donde estaba orando y me preparé y salí camino del hospital para ir a ver a esa persona. Y me estaba acordando de esto ayer cuando estaba en un tiempo de oración y las lágrimas corrían por mis ojos, porque en esa ocasión cuando fui a ver a esa persona, no sé, yo pensaba que no quería verle así, pero después me di cuenta con cuánta alegría me recibió, porque se había quedado ciega por causa de un tumor cerebral. Pero cuando le dije: hola, soy Nolasco, ¿cómo estás? Y dijo: Nolasco, con un cariño, con un corazón de agradecimiento. Yo vi que era necesaria aquella visita, que necesitaba que yo estuviera en aquel momento allí. Fue algo maravilloso, le digo. Y ya está en la presencia del Señor. Debemos obedecer incluso cuando sea difícil. Y la tercera persona que vemos en la Escritura que obedeció la voz del Espíritu Santo fue Pedro. Pedro obedeció a la voz del Espíritu Santo. No voy a leer todo el pasaje porque es muy largo, es todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, no lo voy a leer, pero si usted quiere ver toda la historia en la que el Espíritu Santo le habla a Pedro, léase el capítulo 10 de Hechos. La cuestión es que Pedro fue obediente a la voz del Espíritu Santo. Él estaba en oración, estaba en ayuno y de repente bajó una visión del cielo, bajó como un lienzo con muchos animales y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, yo no voy a comer de esa clase de animales, yo no he comido nunca nada común o inmundo. Y el Señor le dijo: lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. Lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. Entonces dice el versículo 11: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de 4 puntas y era bajado a tierra. Entonces tuvo esta conversación con el Señor. Pero luego Pedro se quedó ahí como pensando en qué es lo que había visto. Y dice la Escritura en el versículo 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Porque estos hombres venían a pedirle a Pedro que fuese a ver a su amo, a Cornelio, un hombre romano que era piadoso de Dios. Entonces se dio un encuentro en el que Dios estaba tratando con la vida de Cornelio y Dios estaba tratando con la vida de Pedro. El Espíritu Santo estaba hablándole a Cornelio, el Espíritu Santo le estaba hablando a Pedro para que fuese y les aclarase el mensaje del Evangelio. Porque si era un hombre religioso, piadoso, pero no había escuchado el Evangelio, el mensaje de Cristo. Y esta acción de Pedro hizo que el Evangelio empezase a correr aún más. Porque dice en el versículo 45 que después que Pedro les explicó que la salvación era por medio de Jesucristo y solamente por Jesucristo, dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo cayó
sobre aquellas personas cuando escucharon que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando escucharon que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, cuando Pedro les explicó que Jesucristo había padecido y muerto por nuestros pecados, pero que había sido sepultado y que había resucitado. Ellos creyeron y abrieron su corazón y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y voy terminando. El Espíritu dirigió a Pedro a ver, a tener visión, a que podamos ver más allá de nuestras limitaciones. Y Pedro obedeció, aunque resultaba un conflicto para él, porque sabe usted que los judíos no se relacionaban con los gentiles. Pedro dijo, yo no quiero mezclarme con lo común o inmundo. Y Dios le dijo y le hizo ver que él a toda la humanidad ya, por la obra de Cristo, a los que crean en él, ya no los considera comunes o inmundos. Y Pedro obedeció. Era un conflicto cultural, era un conflicto frente a las tradiciones que él había sido enseñado. Y esa obediencia de Pedro resultó en una nueva oportunidad. Por tanto, cuando nosotros somos obedientes a la voz del Señor, Dios abre y prepara circunstancias y situaciones para que el Evangelio sea proclamado de una manera más efectiva. E igual que preparó a Saulo cuando Ananías iba a ir, igual que preparó a Cornelio cuando Pedro iba a ir, si nosotros somos obedientes al Espíritu Santo cuando nos manda en una dirección, Él va a estar también preparando a las personas que Él quiere que nosotros le llevemos el mensaje. Por eso, hermanos queridos, como conclusión, nosotros también debemos obedecer a la voz del Espíritu Santo. Si usted puede ponerse de pie, quiero decirle esto. Escuchen, miren lo que dice aquí la palabra. Nosotros aprendemos de estas personas lecciones poderosas. La primera es que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Efesios 5, 8 dice, no os embriaguéis con vino, antes sed, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por eso debemos permanecer abiertos a la voz del Espíritu Santo. Debemos obedecer a la voz del Espíritu Santo, aunque sea difícil. Y cuando el Espíritu nos dirige hacia una persona, debemos tener la seguridad de que Él va a estar preparando también a esa persona. Si obedecemos la voz del Espíritu Santo, veremos resultados poderosos. Si puede ponerse de pie, vamos a orar, por favor. Padre querido, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, en esta hora queremos darte la gloria y la honra. Queremos, Señor, bendecir tu nombre. Pedirte, Padre, que derrames de tu gracia sobre cada persona que estamos en este lugar ahora. Y que podamos, Señor, entender tu paz, podamos entender tu presencia, Señor. Derrama del Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer abiertos a la voz del Espíritu Santo, sensibles para obedecerla, porque todos lo necesitamos. Guíanos y dirígenos en esas misiones que tú quieres que cumplamos para llevar con efectividad el Evangelio. Señor, ayúdanos a obedecer a la voz del Espíritu Santo para ver esos resultados poderosos. Te rogamos con todo nuestro corazón que tú te estés manifestando. Diga conmigo esta oración, si usted quiere, si usted puede, repítala y diga conmigo: Padre nuestro, Señor bueno, te doy gracias porque me amas. Me acerco a ti para pedirte perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y hoy declaro que acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi único Salvador. Te entrego mi vida y te pido que me guíes de hoy en adelante. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Lléname y enséñame a ser sensible a tu voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.